Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Nuria. Todavía estoy emocionada por haber mencionado también Lumbres, ¿no? Y también le doy las gracias a todos los miembros de ALED por haberlo hecho posible, a Raúl y a tantos otros. Y también estoy muy contenta de intervenir después de Ignacio porque bueno, creo que todos nos habremos sentido muy identificados con las pautas que él ha ido dando tan claramente y yo espero poder ser tan clara como él, aunque me caracterizo por ser un poco caótica en la manera de investigar. Voy a empezar compartiendo mi presentación, a ver si lo consigo. Bueno, creo que ya podéis verlo. Como bien ha dicho Nuria, en este caso me toca hablaros de cómo se encauzaría o en qué consistiría una metodología interdisciplinar en el estudio de, en este caso, en mi caso, de literatura y artes visuales. He elegido, antes me ha gustado mucho que Ignacio empezara con ese erizo, con esa tesis erizo, porque la metáfora creo que es fundamental y también guía mucho mi tesis. Y yo he elegido esta imagen de fondo, que quizá podéis entrever, que se trata de un bellísimo retrato que le hace la fotógrafa mexicana Lola Álvarez Bravo a su amiga Frida Kahlo en la Casa Azul, en su hogar. Y en ella pues podéis ver cómo Frida está reflejándose en un espejo que parece una pequeña ventana, ¿no? Que es muy sugerente y que en el fondo pues es una especie de retrato desdoblado, como era muy característico también en sus pinturas, ¿no? Las dos Fridas, de hecho se llama así, las dos Fridas, y me parecía que era una hermosa metáfora para referirnos a qué es una investigación y en el fondo aludir a ese proceso en el que tú estás buscándote y impulsada por ese deseo del que ya nos ha hablado Ignacio, ¿no? El deseo bartesiano, ¿no? De impulsarte por tu pasión y en fin, investigar porque te mueve el ánimo, ¿no? Mi presentación, como vais a ver, está llena de arte porque quería hacerlo así, ¿no? Y he elegido esta imagen que será conocida por todos, este lienzo precioso. Tenéis ahí la referencia, ¿no? Es el lienzo magnífico que está en el Prado, el Paso de la Laguna Estigia de Patinir, y he elegido este cuadro tan hipnótico para hablar de lo que es para mí el método, ¿no? Al que también ha aludido antes Ignacio, pero que para mí, bueno, sería ese momento en el que Caronte llega a un lugar concreto de la laguna Estigia, en el que se divide la laguna en dos posibles cauces, y de un lado queda la promesa del paraíso con un río dificultoso, lleno de meandros, llena de pequeñas etapas, ¿no? Por sortear, que conduce al paraíso, que está señalado por un ángel en una pequeña cumbre, y por otro lado hay un sendero que es mucho más corto, más sencillo, que conduce a ese infierno que está custodiado por el cancerbero y que pues, se caracteriza por esos paisajes de fuego, ¿no? Que también encontramos y en los que se basaba mucho a partir del Bosco, ¿no? Entonces ese método puede ser también nuestro Caronte, porque es el que guiaría nuestra razón o nuestra alma, que está ahí es ese pequeño ser que está dentro de la barca, hacia nuestra meta, o bueno, más o menos lo que perseguimos como meta, aunque siempre sea tan difícil de lograr si es que llegamos a ella, ¿no? Entonces, para mí el método o una metodología sería transitar por esos cauces o esos canales, esos senderos,
para llegar a cabo la investigación, ¿no? Iba a añadir más cosas sobre qué es para mí el método, pero creo que voy a pasar directamente al método interdisciplinar porque ya lo he abordado un poco antes, cosas que iba a referirme respecto a etapas de investigación, así que voy a centrarme en esta parte. Cuando me propuse iniciar la investigación interdisciplinar, y aquello que más me causó quebradero de cabeza y que supuso un problema fue cómo encauzar esta metodología, ¿no? Y a lo que recurrí fue pues, a leer distintos manuales sobre metodología interdisciplinar y me di cuenta enseguida de que obviamente no había una receta de la abuela ni una fórmula mágica que se pudiera aplicar, sino que más bien me la iba a dar pues mi propia investigación, ¿no? Entonces voy a utilizar otra fotografía, en este caso es un autorretrato de la fotógrafa hasta hace muy poco muy desconocida, Vivian Maier, de 1956, es este autorretrato, y me parecía interesante porque también creo que explica muy bien qué es para mí una metodología interdisciplinar, ¿no? Aquí podemos pensar que hay pues muchos autorretratos en uno, ¿no? Pero en realidad creo que es un solo autorretrato, ¿no? Especular, reflejado en el espejo, en distintas superficies que reflejan a la fotógrafa, ¿no? Además, en la acción de fotografiarse, que eso es muy revelador porque es el sujeto activo llevando a cabo su propia indagación en el yo, ¿no? y lo hace de manera que nosotros podemos observar, tenemos ese secreto, ¿no? Porque se nos revelan distintos ángulos y distintas perspectivas, de manera que el autorretrato es uno solo conjunto, pero nos ofrece distintas posibilidades de mirar, ¿no? Y a mí lo que me servía, pues este tipo de investigación, era para ampliar mi mirada y para trabajar desde distintas disciplinas un mismo tema transversal, ¿no? Entonces, pues bueno, me parecía que era interesante aunar, por un lado, la literatura, que era, pues por haber estudiado filología hispánica, eran mis raíces, ¿no? Y además por ser, bueno, por ser poeta también, en parte, ¿no? Y por otro lado, la historia del arte, en la que me especialicé un poco más en el máster en comparada, y además porque era una pasión personal, ¿no? Me gustó por la fotografía y también por las artes plásticas. Por otro lado, sigo recurriendo a artistas apasionantes. En este caso, he cogido un retrato realizado a una de las artistas de mi tesis, como diré después, que es Francesca Woodman, y me parecía muy bonito pensar en la investigación y equipararlo a cómo se siente un artista en su estudio. Es decir, está en su espacio, en su cuarto propio, rodeada de sus cachivaches, ¿no? De todas aquellas cosas que a los demás les parecerían objetos que no tienen ningún valor y que sin embargo son los que pues inspiran, los que despiertan las ideas, ¿no? Los que hacen que empecemos a fabular y que al final construyen pues la imaginación, ¿no? El universo creativo del artista. Entonces, esta fotografía es muy bella porque no existen muchos retratos de Woodman que no se haya hecho ella misma, ¿no? Y esta la realiza un fotógrafo que fue profesor suyo en la escuela de diseño en la que estudió, ¿no? En 1976. Entonces ella aparece al fondo en ese sillón de orejas, ¿no? Como observando realmente su desorden personal, ¿no? Que es lo que
lo que nos puede pasar a los investigadores a menudo. Si no compartimentamos bien en carpetas nuestras ideas, pues a veces nos encontramos con que hay un desastre que también puede resultar inspirador, pero desde luego hay que rodearse de todos esos objetos, ¿no? Además, me parece bastante obvio señalarlo, ¿no? Pero creo que para empezar a investigar en literatura, igual que para investigar en historia del arte, hay que tener en cuenta que obviamente ni el arte ni la literatura son entidades que estén separadas del contexto sociocultural, ideológico, político y estético en el que se producen, ¿no? Entonces, tenemos que situar siempre ese análisis que vamos a realizar al comienzo en unas coordenadas espaciotemporales y rastrear todas las fuentes que sean necesarias para comprender bien ese contexto, ¿no? Creo que lo más difícil en ese sentido es, dentro de ese rastreo, que va a ser muy amplio, pues acotar aquellos recursos que nos resultarán necesarios, pero creo que sí que hay que hacerlo, ¿no? Y que es útil proponerse objetivos o ir desmenuzando por categorías aquello que quieres tratar, ¿no? Acotar es una palabra importante, ¿no? En mi caso, bueno, luego creo que me referiré mejor más adelante, ¿no? He querido destacar este sencillísimo proverbio oriental, ¿no? Porque me parecía, bueno, lo leo, ¿no? Un poema es una pintura dotada de voz y una pintura es un poema callado. Me parecía que de manera muy sencilla hacía este vínculo, esta imbricación entre dos ramas del arte que siempre se han dado la mano, ¿no? Como es pues, la poesía y la pintura, ¿no? Realmente creo que no pueden existir la una separada de la otra y que a través de la metáfora pues, es una manera pues muy, muy adecuada de unirlas. De fondo lo que podéis ver es el lienzo inmenso, gigante, tanto en tamaño como en calidad, de la pintora Ángeles Santos, que se llama Un Mundo, está aquí en el Centro de Arte Reina Sofía, y me parecía hermoso pues hacer alusión a este mundo de Ángeles Santos, no solo porque con solo 17 años hace un cuadro que provoca el asombro y de repente el reconocimiento crítico del Salón de Otoño de Madrid de 1929 y la consagra de pronto en una artista precoz, una artista muy joven, sino que además Ángeles Santos se basa en unos versos de Juan Ramón Jiménez para pintar su mundo propio, ¿no? Entonces, una vez más, es la poesía la que da pie al poema. Bueno, como antes ya mencionaba muy bien Nuria, ese es el título de mi tesis, un poco largo, ¿no? Pero podría ser más largo, ahora se ha hecho más corto, pero sí, trata fundamentalmente de cómo, qué estrategias narrativas y representacionales utilizan tres figuras, que son tres mujeres. En este caso son pues, la escritora y poeta argentina Alejandra Pizarnik, cuyo retrato veis a la izquierda. En el centro Ana Mendieta, que fue una artista cubana, de origen cubano, pero que se formó en Estados Unidos, además de forma no elegida, porque a los 12 años es expulsada, bueno, más que expulsada, una organización religiosa la lleva a ella y a su hermana a Estados Unidos, entonces pues vivirá y se criará en Estados Unidos y allí pues realizará su carrera de artes y empezará a hacer toda su carrera artística en Estados Unidos y luego posteriormente también en Europa y volverá en algunas ocasiones a Cuba porque siempre deseará pues volver a su origen, ¿no? Y por otro lado, finalmente está Francesca Goodman, a la que ya veíais antes instalada en su cuarto propio,
que es la más joven de las tres, y además solo podía escoger una foto suya siendo joven porque lamentablemente se quitó la vida con 22 años, por lo tanto su vastísima obra la realizó en un periodo de apenas 10 años o menos, de 8 años. Entonces es una artista que se está investigando bastante, por suerte, desde los años 90, y que todavía creo que da mucho por investigar, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, cuando decidí acotar el tema a estas tres artistas, ¿no? Porque había barajado otras tantas, había unas cuantas que me interesaban, realmente era muy difícil eh, elegir. Y entonces lo que hice fue, por un lado, servirme de estudios sobre autobiografía y autorretrato, especialmente dentro de estudios feministas, porque han sido aquellos que se han fijado más, ¿no?, en la obra de las mujeres a partir de los 70. Y además me parecía muy interesante ver cómo, tanto por parte de la crítica historiográfica literaria como por parte de la artística, había muchos puntos en común, porque coincidían en aquellos aspectos, en todas las exclusiones sufridas por las artistas, ¿no?, a lo largo de la historia, y su falta de inclusión en el canon. Por ejemplo, en el caso de Ana Mendieta es bastante significativo que tras su muerte en el 81, en 1981, no, me estoy equivocando, perdón, 1985, 1981 es la muerte de Woodman. En 1985 ella muere en unas circunstancias bastante sospechosas, porque había tenido una discusión con su marido, que también era un artista, Carl André, y entonces pues cae por la ventana del piso en el que vivían en Nueva York, ¿no? Entonces, tras eso hay un juicio en el que gran parte del sector del arte se posiciona a favor de André, y sin embargo Mendieta sufre pues un ninguneo bastante grande, y durante muchos años pues no estará presente en las exposiciones en los principales museos como el Guggenheim, ¿no? Como sí lo estará su marido, ¿no? Entonces, pues por todas estas exclusiones y muchas otras, yo me sentía impelida a, a investigar estas artistas, ¿no? La verdad es que me gusta pensar, cuando me doy cuenta de cómo es mi método de trabajo, que creo que fueron las propias Pizarnik, Mendieta y Woodman quienes me sugirieron cómo querían ellas que las investigase, ¿no? Cómo querían ser escuchadas. Por eso me parece terrible, por ejemplo, amputarle a Pizarnik eh, su afición o su amor por el color, por los dibujos y por la imaginación sin límites, o separar a Francesca Woodman de los poemas y de las frases poéticas que escribía al pie de sus fotografías. Entonces, fue muy importante a la hora de elegir a estas artistas darme cuenta de que ellas en su propia obra ya hacen un trabajo de metodología, en teoría, interdisciplinar. Es decir, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, es el primer caso que os voy a enseñar, ¿no? He elegido este título, Pintar el poema, porque, como podéis ver, bueno, eso es un pequeño dibujo firmado por la poeta, en el que representa una jaula, pero que es una jaula que no es una jaula al uso, digamos, ¿no? Porque tiene incluso formas un poco humanas, es bastante orgánica, está en movimiento, eh, y luego debajo escribe esos versos, ¿no? Con esa letrita que tenía un poco entre infantil y estilosa y maravillosa, ¿no? La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, que luego formará parte de un poema más largo, ¿no? Esos versos, ¿no? Que luego dice, ¿qué haré con el miedo? Pues Alejandra Pizarnik decía o explicaba que muchas veces, ahora lo veremos con más ejemplos, dibujaba el concepto, dibujaba la palabra
antes de saber, o sea, más bien, a ver, me explico. Hacía un dibujo para poder ver con claridad cuál era la palabra que estaba buscando, ¿no? Es decir, necesitaba la representación visual antes que el lenguaje, ¿no? El lenguaje, que las palabras, ¿no? Entonces, ese juego con los dibujos que aparece acompañando pues, sus cartas y sobre todo en sus diarios, es aquello que creo que no se puede desligar de una hermenéutica de su obra, ¿no? Que es muy interesante. Por ejemplo, en sus diarios encontramos esta cita, ¿no? En el que ella, pues, en los diarios reflexiona abundantemente sobre todos los problemas que le plantea la escritura y su imposibilidad de enfrentarse a la escritura, porque en parte escribe esos diarios que además he visto que estaban en la estantería de uno de los compañeros antes y he sonreído. Esos diarios que son monumentales, ¿no? Porque fueron su obra magna casi, pues en ellos normalmente reflexiona mucho sobre cuál es su tarea como escritora, ¿no? Porque ella sabe que no puede hacer otra cosa que no sea escribir, pese a todas sus dificultades. Entonces, enumera aquí cuáles son esos problemas y cómo es su método para hallar una salvación, ¿no? Una reparación de esa insuficiencia ante el lenguaje, ¿no? Entonces dice: dada mi espontaneidad y mis fuerzas, debiera arrojarme sobre 500 hojas en blanco y escribir como siento. Ahora bien, sucede que yo no siento mediante un lenguaje conceptual o poético, sino con imágenes visuales acompañadas de unas pocas palabras sueltas, o sea que escribir en mi caso es traducir. Y me parecía interesante añadir esta cita porque creo que traducción es un concepto que funciona también a la hora de trabajar entre dos disciplinas, ¿no? En este caso son las tres artistas o las tres autoras escogidas, ellas mismas traducen de un lenguaje visual o de un lenguaje textual al otro eh, para complementar o incluso pues, como método de trabajo habitual, ¿no? Entonces, y lo hacen además sobre todo a través de la metáfora. Entonces, ese ejercicio de traducción me parece, entre lenguajes, me parecía muy revelador pues para referirse a una metodología interdisciplinar, ¿no? Esta otra cita que está acompañada de un dibujo en el que Pizarnik se representa a sí misma, se representa pues como una muñeca, ¿no? un poco como de loca y además pues tiene una extensión con un yo más pequeño también, ¿no? Y luego otras formas un poco indeterminadas, pero bueno, me parece que respecto a los textos, pues respecto al texto que acompaña es bastante reveladora esta imagen, ¿no? Dice, está hablando antes en este pequeño, esto era un prólogo a este texto que se llama El poeta y su poema, publicado en 1968, recogido en sus prosas completas. Y entonces está aludiendo a la posibilidad de que exista o no la inspiración. Y entonces ella dice, pues eso, cuando yo estoy inspirada, ¿no? Lo hago de una manera que recuerda tal vez el gesto de los artistas plásticos, adhiero la hoja de papel a un muro y la contemplo, cambio palabras, suprimo versos. A veces al suprimir una palabra imagino otra en su lugar, pero sin saber aún su nombre. Entonces, a la espera de la deseada, hago en su vacío un dibujo que la alude. Y este dibujo es como un llamado virtual. Este ejercicio de invocación me parece como uno de los ejercicios más habituales dentro de la escritura pizarnikiana, ¿no? Que es como una especie de conjuro en el que pues, se daban cita las imágenes y los versos, y a menudo esos versos o incluso los propios diarios surgen de ese encuentro con
con la imagen, ¿no? Entonces, pues me parece bastante interesante que eso sea así, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la escritura de Alejandra Pizarnik era profundamente autobiográfica y además tenía un carácter híbrido, ¿no? Porque en sus diarios, que son el texto que analizo fundamentalmente en la tesis, también en su correspondencia completa, pero sobre todo en sus diarios nos encontramos con que ella es una persona que no deja de buscarse continuamente a través de la escritura, ¿no? Y que además la escritura pues, le supone un dolor muy grande, bueno, como a casi todos los que escribimos, ¿no? Pero busca su identidad y lo hace de manera que persigue o que dibuja muchos personajes a los que hace referencia, o sea, a los que alude en sus versos, ¿no? Y se refiere a sí misma como la náufraga, la viajera, ¿no? Eh, todo metáforas que sustituyen al yo, porque el yo no puede nombrarse, ¿no? Y además esto solo puede suceder porque desaparece el cuerpo detrás, ¿no? Porque hay un rechazo continuo en sus diarios hacia el cuerpo, porque lo ve como algo completamente grotesco, abyecto y que además le supone eh, pues eso, como una digestión permanente, ¿no? Le resulta muy incómodo continuamente el cuerpo. Entonces, ese es uno de los problemas principales en esa escritura autobiográfica de Pizarnik, que es que tiene que desaparecer ese cuerpo para que se haga posible la escritura, ¿no? Y para más muestra un botón, ¿no? Aquí tenéis esta cita recogida de los diarios donde explica esto a lo que hacía alusión antes. Dice, pasa que si no escribo poemas no acepto vivirme. Pasa que la condición de mi cuerpo vivo y moviente es la poesía. Pasa que si no escribo no me dejaré nunca vivir para otra cosa. Una noche del año 54 lo juré. No se trata de fidelidad, sino de saber quién soy y para qué estoy aquí. No se trata de obligarme, sino de arder en el lenguaje. Todo signo de huida me duele porque me niega, me desaparece. Esto es orgullo y locura. Lo es y también a causa de lo que hago con mi cuerpo. Castigarlo hasta que me diga palabras, es decir, poemas. Yo moriré del método poético que me creé para mi uso y abuso. Nada menos poético, pero nada más cercano, dadas mis limitaciones naturales, al verdadero lugar de la poesía. Bueno, voy a las otras artistas también, para que me dé tiempo un poquito a hablar de ellas. En este caso, en el otro lado de la comparación, ¿no? de esta tesis comparativa entre dos disciplinas, se encontraría por un lado Ana Mendieta, la que ya mencionaba antes, que sobre todo, bueno, en una primera etapa de su carrera artística hizo performance, que además pues, estaba muy vinculada a todos los movimientos de body art que se estaban dando en los años 70, ¿no? En movimiento feminista. Y entonces ella realiza performance de denuncia política y luego después pasa un poco a realizar unas obras que son aquellas en las que más énfasis hago en mi tesis, me interesan más, porque lo que hace es relacionar su propio cuerpo o más bien fundir su cuerpo con la naturaleza y además con una naturaleza que bueno, es su propia tierra, es la tierra de Cuba a la que ella desea volver y con la que desea reintegrarse, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en esta diapositiva, creo que luego había puesto otra, pero en esta podéis ver a la izquierda una pequeña acción en la que lo que hace es pues, llenarse completamente de barro, ¿no? Y permanecer durante bastante tiempo contra un árbol, ¿no? Representando el árbol de la vida y con esos brazos también alzados
que representan a la diosa madre. Esto lo hace en 1977. Y luego después he puesto una fotografía de uno de sus cuadernos en el que ella hace esa anotación, ¿no? Y dice, sacarle la forma de un cuerpo a un tronco de un árbol. Este tema del árbol de la vida va a estar presente a lo largo de toda su obra artística y, por ejemplo, en la izquierda veis que esos son unas esculturas que hace sobre los troncos abiertos de árboles, en los que hace unos grabados quemándolos que recuerdan a figuras, a siluetas de mujeres, ¿no? Y entonces, pues ya no es solo que trate primero de confundir su cuerpo con un árbol o de ser un árbol, sino que hace el proceso contrario, ¿no? Que es intentar que un árbol pueda tener el cuerpo femenino. Entonces, lleva a cabo esos dos procesos, ¿no? Esa escritura del cuerpo encima de un medio natural, ¿no? Bueno, os voy a enseñar antes esta porque así acabo con Mendieta. Y en este caso, aquí no he puesto las referencias, pero pertenecen más o menos también a la década de los 70. Pertenecen a esta serie que se llama la serie Siluetas, que es las que yo trato sobre todo en la tesis, en las que Mendieta lo que hace es inscribir su cuerpo en distintas superficies, en distintos medios naturales, ya sea el agua, la tierra, el barro, la arena, y además utilizando pues, flores, cenizas, en algunas ocasiones quema, como veis en esas tomas de diapositivas de un vídeo, ¿no? Se ve como quema eso hasta que quede esa silueta, ¿no? O sea, al principio comienza poniendo su propio cuerpo y después lleva a cabo esa silueta sin estar ella dentro, ¿no? En este caso hace una de las maneras de explicarlo es con esta cita, ¿no? Decía, yo estaba cubierta de tiempo e historia para hablar de esa reintegración que busca siempre con la naturaleza y que está muy relacionado también con el ciclo de vida y de muerte, ¿no? Y por otro lado se encontraría Francesca Woodman, a la que ya os he presentado antes, y lo que hacía Woodman era, ella estudió en una escuela de diseño en Estados Unidos, pero se crió prácticamente entre Estados Unidos e Italia, sobre todo cerca de Florencia, y luego recibió una beca para ir a Roma. Entonces estuvo muy, muy empapada siempre de la cultura clásica y sobre todo, pues, luego también de influencias surrealistas que conocen en la librería Maldoror de Roma. Y luego después su amor por la poesía, ¿no? Y su entusiasmo a la hora de hacer poemas. Y, por ejemplo, en la fotografía que está en la parte de arriba, es un autorretrato de sí misma en el que no se ve apenas, pero sobre la palma extendida tiene un papelito en el que dice ese verso que pertenece a un poema más largo que no he querido incluir para no ser muy pesada, pero en el que dice, y he olvidado cómo leer música, ¿no? Porque alude a un episodio de su infancia en el que ella tocaba el piano y habla de lo instintivo de tocar música. Entonces, pues solía trabajar con palabras y con fotografías. Y además, por ejemplo, como veis en la otra, una de sus pocas publicaciones, bueno, tiene varios cuadernos de artista, pero que se puedan conseguir o que se editaran después, está que es algunas geometrías interiores desordenadas, del 81, en el que, bueno, es que esto es interesantísimo y daría para mucho tiempo, pero básicamente es como un palimpsesto, ¿no? Ella encuentra cuadernos de geometría pertenecientes pues, a gente que estudia, ¿no? Para secundaria o lo que fuera, en Italia, porque veis que está en italiano, en esta librería, y entonces lo que hace es jugar
con los conceptos geométricos, etcétera, y entonces establece un diálogo con esas formas, con los prismas, con todo esto, y superpone fotografías, de manera que las propias fotografías también busca que haya relaciones geométricas, ¿no? Y está todo muy tejido y muy vinculado, ¿no? Pero además es una manera muy original de entremezclar lenguajes y de experimentar, ¿no? O sea, es muy, muy revelador. Y luego, para que veáis cómo el cuerpo también desaparece en la obra de Francesca Goodman, esta es una de sus series más famosas, que se llama Autoengaño, y en esta serie la primera fotografía es la que está más a la izquierda, que es pues una especie de juego a lo narciso, ¿no? En el que la artista pues se está mirando en un espejo, pero al mismo tiempo ya aparece un poco desdibujada la imagen, y luego posteriormente en las distintas fotografías que veis, porque ella normalmente le gustaba mucho trabajar en series para que se viera un poco el dinamismo de su propuesta, y entonces, como veis, pues lo que hace es jugar aunque estoy utilizando un espejo, precisamente el espejo no va a reflejarme porque no puede reflejarme, porque no se puede representar el cuerpo femenino, sino que lo que va a mostrar es el vacío, ¿no? Devuelve un espejo completamente vacío al quien mira, al espectador. Y por otro lado, en la última, que es la que está más abajo a la derecha, pues ya el cuerpo se funde completamente con una habitación, que eso suele pasar en sus fotografías, en ambientes en ruinas, y el espejo parece que nos devuelve la imagen de unas piernas de alguien que pudiera estar allí, ¿no? y que no es ella misma. Entonces, pues nada, es este juego del autoengaño, de la máscara, del desdibujamiento de la identidad, ¿no? A la hora de representarlo, ¿no? Y bueno, creo que ya voy a terminar con esto, porque creía que no iba a hablar casi y me enrolla un montón. Entonces, como muy bien ha dicho o ha explicado Ignacio antes, igual no sabemos cuál es nuestra hipótesis, pero podemos tener quizá una serie de ideas o de términos que manejamos o de preguntas. Yo creo que hay que manejarse mucho con preguntas, ¿no? Entonces, estas son algunas de las preguntas en las que yo trabajo a partir de los capítulos, ¿no? Y que obviamente, como se trata de mezclar disciplinas, pues hay que tener en cuenta pues, cuáles son las características de una y de otra, ¿no? Para que ninguna de las dos quede tapada, o no hacer un solo capítulo que sea sobre arte y otro sobre literatura, sino trabajar de manera conjunta todo el rato. Entonces, pues yo trabajo por temas, y sobre todo que el cuerpo se vea como un símbolo, ¿no? Un símbolo político, un símbolo pues eso, en el que se rastrea la mitología, pero también la religión, el ritual, la máscara, qué significan las huellas, porque obviamente en esos textos, o sea, en esos cuerpos hay textos escritos, ¿no? Inscritos, que es lo que es más interesante al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues termino con estas preguntas y nada, espero que os haya parecido interesante, aunque quizás sea muy distinto de lo que vosotros vayáis a hacer, y quedo a la espera de que si hay alguna pregunta o algo que yo pueda ayudaros, pues aquí estoy. Así que muchísimas gracias por la escucha y nada, eso es todo.